de manera online. Esperamos que, bueno, todos podamos tener un poco de interacción social sin tener que tener contacto físico y que además podamos aprender algunas cosas nuevas durante esta cuarentena, que yo sé que para todos es un poco difícil a veces estar tanto tiempo en la casa, pero bueno, hoy vamos a aprovechar este ratico para hablar sobre algunos temas interesantes para todos, que les van a pues, ser útiles para ustedes en su trabajo actual y en futuras oportunidades. Entonces vamos a iniciar con nuestro primer presentador de hoy, que es Juan Castro. Juan Castro es Project Manager en Astown Commerce. Lleva aproximadamente ya 2 años trabajando con nosotros. Es de Costa Rica, pero ya lleva también, ya es casi paisa, lleva muchos años viviendo en Medellín. Entonces, Juan, adelante. Hola, Qué buenas pena, tardes. Juan. Qué pena que te interrumpa desde que comiences. Las preguntas que tengan mientras Juan va realizando su presentación las pueden ir escribiendo en el chat. Yo las voy a ir anotando todas para que al final de la presentación él se las responda. Si alguien quiere hacer su pregunta en vivo, pues directamente él con cámara lo puede hacer sin ningún problema. ¿Listo? Hola, buenas tardes a todos. Como Eliana decía, yo tengo el puesto de Project Manager. Actualmente estoy trabajando en un proyecto en la Ciudad de México con una empresa de ventas por departamentos, el Palacio de Hierro. Y mi presentación, lo que les quiero comentar es un poco de la metodología que nosotros utilizamos en Astown. Eliana, ¿pueden ver mi presentación? Sí, correcto, lo podemos ver. Que básicamente les voy a hablar de dos cosas principales, que es las generalidades de nuestra metodología, que es SDLC, y como una revisión general de qué es lo que nosotros estamos haciendo y cómo es que trabajamos actualmente. Hay varias metodologías, ustedes pueden encontrar SDLC en diferentes empresas. Básicamente, nosotros tenemos una versión adaptada a Astown, que va ligada a nuestros procesos. Esta metodología tiene sus procesos, sus herramientas, que la intención es asegurar la implementación de proyectos de comercio electrónico y entrega a clientes finales. Se han hecho diferentes adaptaciones con el tiempo, esta versión crece constantemente con el objetivo de que cada proyecto dé retroalimentación y genere mejoras en este framework que actualmente utilizamos todos los project managers, así como los equipos de desarrollo en Astown. En un nivel general, nuestra metodología está dividida en 6 pasos. El desarrollo de la oportunidad básicamente está orientado a la parte de negocio, de generar una propuesta, una estimación de alto nivel, la cual se comparte con los clientes. Con base en estas estimaciones y alguna identificación de requerimientos, se inicia eso es como decir un preproyecto. Una vez que esta oportunidad está aprobada por un cliente, hay una fase de descubrimiento. Esta fase de descubrimiento puede ser en sitio, puede ser de forma remota. Básicamente se analizan en un nivel más profundo requerimientos, las necesidades del cliente, se van a tomar las historias de su negocio, cómo ellos operan actualmente, si es que tienen una plataforma de comercio electrónico. En el caso que no la tengan, igual hacemos la labor consultiva de orientarlos y llevarlos a entender cuáles son específicamente sus necesidades. Adicionalmente, se hacen diseños de alto nivel de la parte de experiencia de usuario, de la parte visual, así como recolección de requerimientos funcionales. Toda esta fase, que sigue siendo todavía en un nivel alto, se va a complementar en la siguiente fase, que es definición. Acá sí se llega al nivel más bajo de los requerimientos y regularmente en esta fase de definición también se puede iniciar el desarrollo. Esto con el objetivo de empezar a desarrollar partes del proyecto que son básicas, por ejemplo, la página principal del sitio o algunos otros componentes que podrían irse desarrollando mientras se va a complementar la documentación, las historias de los usuarios y todos los requerimientos en cada uno de los documentos. Actualmente nosotros tenemos
documentos básicos, lo que les llamamos un FSD, que es un documento funcional. Cada uno de estos documentos se revisa con los clientes, se aprueba, y este documento describe en una forma muy detallada cómo debe funcionar cada uno de los componentes de la página. Contra estos documentos se hace todo el desarrollo y la implementación del sitio hasta en lo que es su fase de desarrollo, hasta llegar a una fase de aceptación del proyecto, donde se genera una etapa de pruebas, hay unas pruebas unitarias inicialmente y después se hacen pruebas de usuario. Estas pruebas de usuario son las que al final vienen a certificar el proyecto y que lo que se entrega a cada uno de los clientes cumpla con cada uno de los requerimientos que han sido solicitados y descritos en la documentación que nosotros manejamos. Hay una fase final de transición que puede derivar puede derivar en un cierre del proyecto o ya sea en una parte de soporte y mantenimiento a un cliente final. Esto puede ser solamente soporte de infraestructura, puede ser también soporte de desarrollo o solamente un cierre de proyecto en el cual se hace una entrega al cliente del código, de toda la documentación, para que el cliente pueda llevar a cabo el mantenimiento de la plataforma, así como si quieren hacer desarrollos o algún requerimiento adicional en el futuro. Como les digo, esto es un muy alto nivel. O sea, nosotros trabajamos bastante alineados con la metodología del Project Management Institute. Entonces, cuando lo ven en un alto nivel, se puede describir como una metodología en cascada, pero en el bajo nivel de cada uno de estas fases, tenemos pues alguna cierta combinación entre esto y pues algunas pequeñas pinceladas de Scrum, pero básicamente funcionamos en forma de cascada, con un proceso que ya hemos venido probando y mejorando durante los 20 años que tiene hasta donde operar. Me gustaría saber si, por ejemplo, en la parte de generalidades de la metodología, si tienen alguna consulta, Eli, que tengas ahí que quieran, alguien que tenga alguna pregunta. Sí, acá Mario Ramos me hace una pregunta. Mario, ¿quisieras hacerla tú directamente? Si quieres te puedo dar acceso. Listo, ahí estás. Ahí puedes hablar. Hola Mario, ¿nos escuchas? ¿Cómo están? Bien, Sí, gracias. Hola, buenas tardes, Mario. buenas tardes a todos. Espera, yo prendo la cámara. Sí. Súper. Tengo una pregunta. Aquí entendiendo pues que arranca pues como con un RFP en la parte de la oportunidad, ¿a qué nivel levantan o a qué nivel llegan cuando van a hacer el entendimiento de esa necesidad? Es decir, eh, entienden como a detalle lo que ellos necesitan para pues hacer la estimación y poderle hacer una propuesta comercial, o lo hacen de un nivel general, como esta estimación nos tomaría X horas para poder hacer esas integraciones o hacer ese desarrollo, como a qué nivel lo llevan. Gracias. Por ejemplo, nosotros regularmente trabajamos principalmente en dos plataformas, que es Magento y Salesforce Commerce Cloud. Como ya hemos hecho muchos proyectos en esas plataformas, para la parte de descubrimiento de requerimientos, tenemos un listado básico de todas las funcionalidades que las plataformas proveen. Entonces, hay dos formas. Si el cliente no tiene la plataforma, se puede empezar utilizando este framework de lo que ya cada una de estas plataformas provee y a partir de ahí identificar las necesidades o partes que deben ser de alguna manera desarrolladas específicamente para la necesidad de un cliente. Esto ayuda bastante cuando tienes un cliente que no tiene experiencia porque puedes describir cómo funciona la plataforma, cada uno de los componentes, inclusive puedes hacer demostraciones de la plataforma como viene fuera de la caja, o sea, en su versión más básica. Y a partir de ahí generar una lista de requerimientos o adaptaciones a estas funciones básicas. Esa sería una opción. Como una opción adicional, hay algunos clientes que ya tienen la plataforma.
En este caso, sí se hace un descubrimiento más hacia las necesidades de su negocio, de cuáles son los gaps, los problemas o algunas cosas que tienen ya identificadas hacia dónde quieren crecer. Tenemos equipos de trabajo que conocen la parte visual, la parte de experiencia de usuario. Tenemos equipos de trabajo en la parte de agencia. Entonces, la propuesta de Hasta UNESCO por medio de este portafolio de expertos es acompañar al cliente en este descubrimiento y llegar a entender pues esas necesidades. Al final, el objetivo final es tener un grupo de historias de cada una de las necesidades del cliente en un nivel alto, pero que sea claro cuál es el requerimiento y cuál es el objetivo de este requerimiento, así como básicamente qué necesidad debería esto llegar a resolverle al cliente. Perfecto. Tenemos otra pregunta, Juan, de Carolina Varela. Déjame, le quito acá el mute, listo. Ya, Carolina, puedes hacer tu pregunta. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, Hola, te buenas escuchamos tardes, perfecto. Carolina. ¿Qué tal? Bueno, mi pregunta va más enfocada hacia la parte ya de QA. Yo me estaba desempeñando como test lead en un proyecto de full stack para migración de telefonía móvil, entonces quería saber desde tu perspectiva en tu compañía, ¿cuáles son los criterios de aceptación que le dan al cliente para que hagan sus pruebas de aceptación o sus UATs? ¿A qué nivel de detalle se le informa al cliente que la herramienta o el user story que están entregando es correctamente certificado? ¿A qué nivel de detalle se les entrega a ellos el resultado de las pruebas internas? Ok. Por ejemplo, tenemos dos documentos fundamentales que son desarrollados durante todo el proyecto. Nosotros le llamamos al documento técnico, le llamamos ISD, que es un Infrastructure Specification Definition. Básicamente es un documento que va orientado a un proceso o algo que vas a desarrollar en la parte de backend. Este documento describe cómo se va a desarrollar. Por ejemplo, si vamos a integrar con PayPal como método de pago, este documento te va a decir exactamente cómo se hace la integración, qué se va a utilizar, cuáles métodos de esa integración se usan, cómo se van a llamar y cuál va a ser el manejo de esa integración como tal. Esto en la parte técnica, por ejemplo. Y tenemos el otro documento que mencioné hace un momento, que es el FSD, que es un documento, es una especificación funcional. Esto te dice cada componente, cómo va a funcionar. Dentro del FSD va contenido lo que es el diseño visual de la página. Entonces tú vas a ver ahí el detalle de cómo va a funcionar. Si vas a dar clic en una opción, qué es lo que debe suceder. Si tienes un campo de ingresar información, cómo se debe comportar ese campo. Así como todas las cosas que vas a configurar dentro de cierto componente. Ese es el punto de partida. Cuando entramos a la fase de UAT, el cliente antes de esa fase tiene que haber revisado y haber aprobado estos documentos. Contra estos documentos se hacen todos los desarrollos y en la fase del UAT se le comparte al cliente un documento básico de cómo manejamos el UAT. Básicamente indica cuál es la forma de ingreso al proceso de UAT, cuáles son los criterios para crear defectos, las prioridades, cómo se va a hacer el manejo. Además, se comparte todos los defectos que hayan sido identificados y no estén corregidos al momento del inicio del UAT. Regularmente no se va, el UAT no se inicia a menos que solo tengamos defectos que sean menores o medianos que no afecten un flujo importante de proceso. Esto se comparte y con eso se hace un inicio de la fase de certificación. La certificación se hace con escenarios que el cliente debería crear con base en su negocio, pero fundamentados completamente en los dos documentos que te mencioné, tanto para la parte técnica como para la parte funcional. Y los defectos se identifican de la misma forma. Puede ser algo que no esté en un documento de requerimiento, que podría generar un cambio, o si está en un documento de requerimiento, no está funcionando de la forma correctamente o de la forma en que está descrita en el documento, es un defecto, por ejemplo, a corregir durante esta fase de pruebas. No sé si te queda claro, si quieres que te explique un poco más. No, sí, está claro. Muchísimas gracias.
Perfecto, bueno, Juan, ¿Tienen tenemos alguna otra sí, tenemos pregunta? una pregunta de Sujei Serna. Sujei, ya en este momento puedes hacer tu pregunta. Hola, ¿me escuchan? Sí, Hola, perfecto. Zoe. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos qué tal? Tengo, bien, tengo dos preguntas. La primera es, normalmente, ¿de qué tamaño, refiriéndome al tiempo del proyecto, son los que ustedes manejan bajo esta metodología? En esa primera pregunta tenemos proyectos que pueden ser pequeños, de aproximadamente unas 8.000 horas de esfuerzo a dos, por ejemplo, pueden ser de 2 a 3 meses, Ajá. a proyectos que ya les llamamos grandes o extra grandes, que pueden ser de unas 40.000 a 50.000 horas de esfuerzo y una duración de unos 10 a 15 meses. ¿Y las tasas de éxito son iguales? Nosotros regularmente tenemos entregas a tiempo, o sea, las Ajá, desviaciones que hemos tenido son muy pocas y es importante, por lo que hacemos es un manejo muy detallado de la parte de cambios. ya. Entonces, Hacia eso es lo allá que nos va mi ayuda. segunda pregunta. Ok, entonces, si quieres me dices. Sí, eso, porque me inquieta, a ver, pues yo creo que nosotros en el mundo de la tecnología sabemos que, y hay estadísticas anunciadas acerca de que tamaños grandes, proyectos de tamaño grande, bajo una metodología muy secuencial, nos aleja un poquito del éxito por la variabilidad que puede tener el cliente en cuanto a su necesidad a través del tiempo, pues transcurrir el tiempo. No sé si hasta ahí sea clara. Sí, Entonces, el tema de cambios imprime un reto porque debemos velar porque el cliente esté satisfecho, ¿cierto? Que la generación de valor sea tal cual él lo vaya necesitando. Pero hay un tema contractual y que eso golpea muchas veces la relación. Entonces, sí me gustaría que nos contaras cómo hacen ustedes ese manejo porque veo que hay proyectos de gran tamaño. normalmente creo que en lo que dices tenemos una gran ventaja. Nosotros Ajá, estamos enfocados en un área comercial muy específica y hemos hecho implementaciones. Por ejemplo, en la parte de Commerce Cloud y de Magento tenemos muchos años de hacer implementaciones. ok. Entonces, esa área de incertidumbre que se da en el mercado, como dices, por cuando llegas a un cliente diferente y tienes necesidades diferentes, o sea, la experiencia nos ha ayudado a que la metodología se viene afinando con cada proyecto. O sea, cada proyecto que ejecutamos retroalimenta la metodología y la va a mejorar, porque hay dos cosas muy importantes. Tenemos un proceso bastante robusto de retroalimentación, la cual se hace durante el proyecto y al final del proyecto, tanto del proyecto como tal como de la metodología. Y a la vez nos tratamos de manejar un proceso muy, muy transparente con los clientes de lo que son cambios. Si hemos, al menos en mi experiencia personal, he tenido situaciones donde el proyecto no va a llegar a tiempo y dependiendo de la situación del por qué hay un retraso, se hace una negociación con el cliente, ya sea de alcance o de postergar la entrega de algún requerimiento. Entonces, y eso sumado a que, no, como te decía, nosotros nos manejamos en un ambiente que para nosotros es el mismo. O sea, seguimos trabajando siempre sobre el comercio electrónico, en las plataformas, regularmente antes de que una versión de la plataforma salga al mercado, nuestra compañía está involucrada, está entendiendo qué es lo que va a venir, qué nuevo va a salir en cada una de estas plataformas. Y de esta manera, pues mitigamos mucho el riesgo de que los proyectos no se entreguen a tiempo. Listo, muchas gracias. Bueno, No sé si tenemos. tienen alguna otra consulta. Sí, pero no sé si quieres continuar y dejamos esas preguntas para el final o las quieres contestar enseguida. Dos más. Pues si quieren, continúo un poco. Voy a explicarles un poco nada más los dos siguientes slides que son muy similares al anterior Y y seguimos con hacemos las otra. preguntas Ajá. que nos hacen falta. Perfecto. Pues básicamente el siguiente slide que les quería compartir, o sea, pues muy orientado a lo que acabamos de, y también va orientado a la última pregunta. No, nosotros trabajamos de una forma secuencial, con un proceso ya de planificación y ejecución del proyecto, donde tenemos ciertas, como digo, ciertas pinceladas de cosas que pueden ir asociadas a Scrum. Por ejemplo, utilizamos Jira como herramienta para el manejo del proyecto. Utilizamos tiquetes que se manejan dentro de Jira, que es una herramienta muy orientada a Scrum, pero nosotros no trabajamos totalmente por ejemplo, con metodologías ágiles. Entonces, en general, hacemos una implementación con base en fases.
Esto es pues importante, sí tenemos una metodología, es una metodología robusta, está documentado cada uno de los procesos, qué ingresa cada uno de los procesos, qué va a salir de cada uno de los procesos, pero también consideramos importante que hay una forma que es de hacerlo de alguna forma a la medida. O sea, entonces tenemos ciertos casos específicos por alguna práctica o algún programa en particular donde podemos hacer una implementación a la medida sobre igual nuestra metodología base. Eh, por ejemplo, en los modelos que tenemos para trabajar con ciertos clientes, tenemos también cierta variedad, o sea, podemos trabajar proyectos que sean de costo fijo, proyectos de tiempo y materiales o proyectos donde solamente se hace un staff augmentation, donde la empresa entrega personal que se encarga de mantenimiento, el desarrollo de algún requerimiento, pero trabajando dentro del cliente, por ejemplo. Entonces, aunque tenemos esta metodología, pues sí logramos que haya cierta flexibilidad en el caso de proyectos, porque pueden haber proyectos, como me preguntaban ahora, puede haber mucha variedad en cuanto a tamaño, en cuanto a la necesidad de un cliente. Entonces, sí se genera apertura de manera que podamos negociar en caso de que sea necesario y manejar algún tipo de proyecto diferente. Eli, si quieres tengo un slide más y que ya dejamos unos minutos para preguntas. Sí, dale. En la parte de mejora continua, como les decía hace un momento, para nosotros eso es sumamente importante. Creo que lo que menciona acá de el hacer, revisar, actuar y planear es es una forma muy utilizada en el mercado para hacer mejora de procesos. Para nosotros es tan importante esto como la retroalimentación tanto de los clientes como del personal de la empresa en el proyecto y en cuanto al uso de la metodología. Entonces, durante el proyecto hay cada etapa del proyecto tiene una reunión de retroalimentación donde se analiza tanto cómo va el proyecto, las cosas que hemos ejecutado, si hay cosas que podemos mejorar, así como al final se hace un resumen que también se retroalimenta hacia la empresa, de manera que también se puedan hacer ajustes a nivel de la metodología. Entonces, si tienen más preguntas. Sí, bueno, Diana Ibáñez tiene una pregunta. Dame un segundo. Listo, Diana, ya puedes realizar tu pregunta. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, Les quería preguntar por qué se inclinaron a utilizar esta metodología y no otra, cuando en este momento la mayoría de las empresas se están volcando a aprender y a utilizar estas metodologías ágiles. ¿Por qué deciden utilizar esta? Astound tiene aproximadamente 20 años en el mercado y pues te digo que yo no podría responderte por la empresa, pero por la experiencia que tengo en lo que venimos de trabajar, trabajando con la empresa, ha resultado exitoso y también pues se ha vuelto todo muy pragmático. O sea, tú tienes todo de una manera que está documentado y está integrado con todas las herramientas que utilizamos, porque la metodología no es solo documentar cada uno de los procesos con sus entradas y salidas, sino adicionalmente todo está integrado con Confluence, Jira, otras herramientas que son más o menos similares. Entonces, cuando tú empiezas un proyecto y creas, por ejemplo, un ticket en Jira, ese ticket ya tiene otras entradas y salidas asociadas con él. Entonces, de alguna manera, aunque seguimos siendo una empresa que implementa proyectos en cascada, pues lentamente hemos ido adaptando algunas cosas de Scrum, pero por eso, por el uso más de herramientas que van asociadas a Scrum. Y desde mi perspectiva, la respuesta sería porque nos ha resultado bien. O sea, nos ha resultado bien en el manejo de los proyectos, en la forma en que se entregan. Es muy, muy claro para el cliente cuando entregas un proyecto, la documentación que se hace, cómo funciona. Entonces, de alguna forma, esto nos ayuda y se ha vuelto como una ventaja competitiva para nosotros. Y entonces, por ahí te diría que es mi opinión personal, porque no te podría dar pues, el punto de vista de como Astound, de exactamente el por qué.
Perfecto. Bueno, tenemos una última pregunta de Jorge Castaño. Un segundo, yo busco a Jorge. Listo, Jorge, ya allí puedes hacer tu pregunta. Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, te Sí, Jorge, escuchamos buenas perfecto. tardes. Bueno, la primera parte de la pregunta ya la respondiste, que utilizan Jira y Confluence, pues y todo el paquete de Atlassian. Mi siguiente pregunta está más orientada como a los reprocesos que aparecen en un proyecto. Cuando aparecen reprocesos y están sobre una metodología de cascada, ¿cómo hacen entonces ahí para hacer el cambio a las metodologías ágiles? O sea, ¿cómo? Porque se supone que en el reproceso ya en metodología de cascada ya hay procesos que van a ir más adelante. Entonces, ¿cómo hacen en ese caso? Esto es más la forma en que estamos haciendo el manejo de las fases. Durante la fase de desarrollo, de alguna manera, como te decía, en cierto nivel hacemos cosas relacionadas con metodologías ágiles, por el manejo de Jira, por ejemplo. Entonces, cuando tienes que hacer algún retrabajo, se utiliza en la parte de replanificación, que déjame mostrar, por ejemplo. Cuando te hablaba en esta gráfica, en la parte de planificación y ejecución, sí se ejecuta pues de alguna forma cíclica, donde tú estás desarrollando un componente y desarrollamos los componentes en una forma secuencial lógica. Por ejemplo, cuando vas a hacer una página web, vas a hacer primero el homepage. Después del homepage vas a desarrollar el carrito, vas a desarrollar luego el checkout y hasta que puedas tener un flujo básico. O sea, en el fondo tú estás desarrollando y llegas a lograr tener el flujo básico para poder hacer una compra y después desarrollas todos los componentes que son adicionales o satélites a este flujo básico. Entonces, como empezamos los flujos más largos al inicio del proyecto, para tener este flujo, por ejemplo, de compra totalmente desarrollado, eso te da esa flexibilidad de que si hay identificas alguna situación de riesgo o algún retrabajo, alguna cosa que se tenga que replanificar, la puedes ir haciendo y sabes que al final del proyecto tienes cierto margen porque estás desarrollando ya todas las partes satélite dentro de la página que no te van a impactar como en la ruta crítica. Vale, y dentro de Jira, ustedes ya, o sea, ustedes tienen todo el tema de workflows incluidos ahí o solamente lo están manejando como manual. No, tenemos todos los workflows. Por eso también es que seguimos muy atados a nuestra metodología, porque la metodología como está creada como un documento en Confluence, pero es un documento en sí vivo, que está Sí. conectado a páginas de Confluence, que está conectado a Jira. Entonces, toda esa integración es lo que hace que esto para nosotros sea una ventaja competitiva. Vale, gracias. Perfecto. Bueno, ¿alguien más quiere hacer una pregunta antes de terminar con la presentación de Juan? Bueno, Juan, parece que ya no hay más preguntas. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Buenas tardes. Listo. Bueno, ahora le vamos a dar paso a nuestra siguiente presentadora, Tatiana Jaramillo. Tati también es Project Manager en Astown, también tiene pues amplia experiencia y bueno, la dejo con ella que también nos va a compartir un tema súper interesante. Muchas gracias, Eli. Y voy a compartir la pantalla. Me cuentan cuando la vean, por favor. Está cargando. Listo, ya ahí la podemos ver. Ahora sí, listo. Perfecto, ya la podemos ver. Tati, entonces no sé si quieres que las preguntas las van haciendo todos en el chat y las dejamos todo para el final o quieres detenerte en algún momento de la presentación. La idea con la presentación que voy a hacer es un poco interactiva, pero en términos de chat, entonces para que la gente vaya compartiendo su opinión, preguntas, en fin, y al final entonces vamos a compartir lo que tengamos. Perfecto, súper. Gracias. Listo, entonces muchas gracias a todos por participar, por estar acá. Pues la idea era que fuera personal, pero como Eli lo mencionó al principio, la idea es todos estar unidos y cuidándonos en estos momentos. Entonces, bueno, aquí hay otras opciones. Entonces, después de la presentación de Juan de los aspectos muy particulares de nuestra metodología, vamos a hablar un poco más general de cuáles son
¿cuál es el rol dentro de Astound como Project Managers? Entonces, hablando un poquito con relación a cuáles son los aspectos o los tipos de proyecto que nosotros manejamos en Astound, como Juan lo mencionaba, somos e-commerce, entonces todo lo relacionado con e-commerce y con la implementación de soluciones relacionadas con e-commerce. Tenemos unos equipos de trabajo en promedio de entre 12 y 30 personas. Digamos, el proyecto en el que yo estoy en este momento somos 32 personas, pero con 3 consultores de SEO, entonces son flotantes. Tenemos una duración aproximada de 4 a 9 meses y bueno, como es e-commerce, pues siempre va a haber premura para salir al aire. Con unos esfuerzos aproximados de 7.500 a 20.000 horas durante todo el proyecto y el tipo de distribución es a nivel global, o sea, estamos en muchos países en este momento y seguimos creciendo. ¿Qué vamos a tratar el día de hoy? Entonces vamos a hablar un poco a partir de nosotros como project managers, cómo manejamos la comunicación y con quién nos estamos comunicando, cuándo hacemos coordinación, cómo hacemos y en qué momentos intervenimos en partes de negociación, qué tipo de documentación nos estamos utilizando para basarnos, los procesos y todas las entregas. Y finalmente vamos a hablar un poco de planeación. Entonces, bueno, sin más preámbulo, no, sí hay otro preámbulo. Quiero compartir un poco glosario, aunque pues Juan ya mencionó algunos de los términos, pero para que sepamos de qué estamos hablando durante la presentación. Entonces, aquí tenemos algunos de los artefactos que manejamos. Tenemos el Statement of Work, tenemos el Business Requirement Document, algunos que ya Juan mencionó como el Functional Specification Documents y el Integration Specification Documents. Tenemos el Work Breakdown Structure, tenemos el RACI Metrics, y algunos otros términos que utilizaré como idle time, risk, dependencies, retrospectivas, learned lessons o incluso reportes como el Cost Performance Index y el Schedule Performance Index y algunas de las herramientas que Juan también ya mencionó como Confluence y Jira. Entonces, demos inicio con la parte de la comunicación. La comunicación es pues un tema muy abierto y muy amplio para tratar hoy y el énfasis en el que voy a hacer es más, digamos, las particularidades que tenemos con relación a la comunicación como project managers en Astound. Y uno de los aspectos importantes de la comunicación y de los retos más bonitos es que pues como somos una empresa global, tenemos una diversidad cultural muy amplia y como project managers debemos encontrar ese balance entre generar comunicación de forma efectiva y eficiente, pero a la vez también crear lazos con las personas con las que estamos trabajando. ¿Para qué? Para ganar confianza, para ganar comunicación a nivel, digamos, no superficial, sino profundo y conocer a las personas, entender sus necesidades, en fin, pero también teniendo en cuenta los retos que nos implica la diversidad cultural. Y como pues Juan había mencionado, estamos en más de 20 locaciones a nivel mundial, entonces es muy diferente trabajar y comunicarse, digamos, con una persona en la India que con una persona en Colombia y sobre todo los tiempos también es uno de los retos importantes cuando tenemos equipos distribuidos. Quisiera compartir una pregunta en este momento para que vayan escribiendo en el chat y es, ¿cuáles son los aspectos que consideran quienes quieran participar que son los más relevantes cuando estamos hablando de comunicación a nivel global? Entonces, como lo mencionaba, para nosotros es importante encontrar ese balance entre lo que estamos hablando, los mensajes, digamos, de aspectos urgentes, de alineación con los retos y con los hitos en cada uno de los momentos del proyecto, con toda, digamos, la parte de ganar confianza y no solo al interior de los proyectos, sino también con los clientes e incluso con las otras
integraciones con las que estamos trabajando las otras empresas, esto también es algo a tener en cuenta en la parte de la comunicación. Y la comunicación nos está ayudando a hacer una alineación de los momentos en los que estamos en cada una de las etapas de los procesos y, digamos, cuándo necesitamos intervención de los stakeholders, tanto internos como externos, hablar, digamos, de las dependencias que tenemos de estas otras personas con quienes estamos trabajando y que el cliente también entienda que no todo está en nuestras manos. Astound nos da herramientas para facilitar la comunicación, como digamos una que mencioné ahorita en el glosario, que es el Racing Metrics, y aquí nosotros lo que estamos definiendo es un mapa de quiénes son los responsible, accountable, consultant and informant, y entonces quiénes son los responsables o a quiénes estamos consultando o quiénes estamos informando en cada una de estas etapas y también en cada uno de los entregables, quién debe estar involucrado. Estos son documentos que nosotros compartimos con los clientes y compartimos también al interior para que la comunicación sea muy clara. Y pues nuevamente todo esto va acompañado de los matices que implica tener diversidad cultural. Digamos, en este momento, hasta donde está invirtiendo un esfuerzo muy interesante, haciendo una capacitación a nivel global de la diversidad cultural. Esto lo estamos haciendo basados en un estudio de Erin Meyer que se llama The Cultural Map, y lo que nos está ayudando es a poder identificar cuál es el tono de comunicación que debemos utilizar dependiendo de con quién estemos hablando, incluso con los clientes, para poder tener una comunicación efectiva y ganar lazos de confianza. La parte de la documentación, entonces esta es la parte que nadie quiere hacer. No, mentiras, no. La parte de la documentación, lo que pasa es que no es tan dinámica como otras partes del proceso y de las tareas que nosotros tenemos como project managers, pero a mí personalmente me gusta mucho la documentación porque pues ahí estamos reflejando mucha parte de nuestros resultados. Pero es importante tener en cuenta que hablando de la documentación, nosotros somos guardianes de la documentación más que los dueños de la documentación o de toda la documentación. Esto está involucrado todo el equipo de trabajo y todas las personas están, digamos, poniendo sus documentos dentro de Confluence. Nosotros lo que estamos haciendo es más la facilitación de que los documentos estén llevando los flujos necesarios, llegando a las personas involucradas y responsables de cada una de estas etapas de la documentación. Y como lo mencionaba Juan antes, como nosotros tenemos una secuencia de eventos muy organizada, entonces hasta nos brinda templates y nos brinda ya definiciones de la documentación muy establecida, entonces no nos toca inventar desde cero la rueda, sino que pues ya tenemos mucho adelantado al respecto. Y todas estas definiciones ya están incluidas dentro del marco de trabajo que nosotros utilizamos dentro de Astound y también quién es responsable y quién es dueño de cada una de estas documentaciones. Esto nos ayuda a que haya mucha responsabilidad por parte de cada uno de los departamentos y aparte de eso, pues entonces estamos logrando que el flujo de estos documentos llegue a un fin óptimo para ello. Otras de las herramientas que Astound nos brinda
son, por ejemplo, el manejo de riesgos. Nosotros dentro de Astound somos súper juiciosos para manejar los riesgos. Esto lo hacemos en Jira y es abierto al cliente también cuando son riesgos internos. Por lo general, procuramos que no sean visibles al cliente, pero nosotros estamos desde el principio del proyecto levantando riesgos y esto no solo hace parte, digamos, de las responsabilidades del project manager, sino que es de todo el equipo de trabajo que nos está comentando cuáles son, digamos, las proyecciones que ellos están teniendo de amenazas que podamos tener en el proyecto. Nosotros esto lo estamos compartiendo con el cliente y queda como una base de información de los resultados del proyecto también. Y aquí quisiera hacer, digamos, una mención especial a las otras disciplinas de Astound que también son muy, muy juiciosas en hacer la creación y el mantenimiento de los documentos. Por ejemplo, los business analysts, los solution architects, los QAs son muy, muy juiciosos en toda esta generación de documentos y también nos están colaborando cuando se están viendo bloqueados en algún momento o que están necesitando alguna aprobación en documentos o que están necesitando un input de un departamento diferente. Entonces, nosotros también estamos haciendo esa facilitación y también estamos logrando que la documentación toda sea muy transparente. Y pues nosotros, digamos, en esta parte de orquestación que estamos haciendo con la documentación, es uno de los entregables finales que se tienen en los proyectos. Y bueno, siempre en colaboración con el resto de departamentos, porque no solo los documentos que nosotros estamos generando van a ser directamente entregados al cliente, sino que hay otros documentos que nosotros utilizamos que sirven para fortalecer y para enriquecer otros departamentos. Por ejemplo, los functional managers, que son las personas dedicadas a el manejo y a la administración de los recursos. Entonces, con ellos estamos trabajando la parte y enriqueciendo los documentos relacionados con las asignaciones, con los porcentajes en los que las personas van a estar alocadas asignadas a un proyecto, también con otros departamentos como financiero o incluso la PMO, donde nosotros estamos alimentándolos con KPIs y con reportes. Entonces, la documentación es transversal a todo el funcionamiento de Astound y por eso, pues entonces, necesitamos la parte de la coordinación y de la colaboración. Entonces, para esta colaboración, a mí me gusta pensarnos a los project managers, como lo dije anteriormente, como orquestadores o facilitadores de todos los procesos que se están dando para lograr que un proyecto tenga un final feliz. Entonces, nosotros estamos facilitando y coordinando aspectos como las aprobaciones, y esto muy relacionado con la parte de la documentación, o digamos los onboardings cuando las personas llegan nuevas a los proyectos, garantizar que tengan el conocimiento necesario para poder sentirse seguros y arrancar con el proyecto. Incluso las reuniones en general, que nuevamente, a pesar de que no somos los dueños de todas las reuniones ni vamos a estar interviniendo, pues sí facilitamos los espacios y digamos, teniendo el escenario de pues tener personas en el mundo entero es un reto interesante cuando se están armando revisando la disponibilidad de todas las personas. Y bueno, nosotros como coordinadores y colaboradores, pues siempre tenemos que ser muy sensibles y ser muy conscientes del tiempo de las demás personas. Entonces, para esto, nosotros estamos, digamos, en el proyecto en el que yo estoy y en el que he estado antes,
Lo que me gusta hacer es dejarles saber a las personas para fortalecer la comunicación desde el principio que si, digamos, reciben una cita de mi parte en donde están como opcionales, pues entonces está a su criterio si quieren venir o no. Y ser muy conscientes de cuándo se necesita que una persona esté en un correo, en una reunión y todo esto, digamos, permeado con los matices de la comunicación. Aquí quería mencionar también entonces, nosotros no solo estamos haciendo coordinación y colaboración de los resultados finales de los proyectos, pero también de otros procesos que se están dando en paralelo y que nos están haciendo más fuertes dentro del proyecto como tal, pero también de la empresa, como las retrospectivas, como las planeaciones que estamos dando, y todo esto también enfocando el esfuerzo de las personas, porque en software a veces pasa que como tenemos diferentes disciplinas trabajando juntas, pues las personas les gusta su disciplina y se concentran mucho en ella, y a veces de pronto se nos están olvidando los hitos importantes o las dependencias que tiene un departamento con el otro. Entonces también en eso estamos involucrados en la coordinación y en la colaboración de volver a traer las personas a cuáles son, digamos, los entregables que necesitamos cumplir en un periodo de tiempo. Y como coordinadores, pues nosotros debemos tener muy presente tanto el día a día como los compromisos a largo plazo. Nosotros estamos generando relaciones simbióticas constantemente a partir de tener comunicaciones fuertes, a partir de tener documentaciones bien organizadas. Y de estar compartiendo constantemente cuáles son los retos que estamos compartiendo como equipo de trabajo. Y bueno, la colaboración es como, digamos, un lado de la moneda, el otro lado de la moneda, entonces son las negociaciones. Y para las negociaciones quería compartir una pregunta para que pongamos en el chat, pues, quienes quieran participar, y es: ¿cuáles consideran ustedes que son los elementos susceptibles a ser negociados luego de que un proyecto sea vendido? Entonces, bueno, ahorita vamos a darle una miradita a eso. Como project managers, nosotros, nuestra base de negociación, y como nos enseñan en todos los textos de project management, pues es la triple restricción. Entonces tenemos el tiempo, tenemos los recursos y tenemos el alcance del proyecto. Si alguna de estas cosas se va a mover, entonces tenemos que revisar cómo vamos a mitigar el impacto, cómo vamos a hacer el manejo para que el proyecto no se vea afectado, sobre todo teniendo en cuenta cuáles son las prioridades del cliente. Astound para este tipo de negociaciones nos brinda herramientas como el Statement of Work, que es este documento con el que arranca un proyecto, que es el resultado de la oportunidad, y ahí se define a muy alto nivel cuál es el alcance del proyecto, bueno, obviamente el costo, aunque nosotros como project managers en Astound no tenemos una relación directa con el manejo del costo, pero esto se ve reflejado, digamos, en la cantidad de recursos, en el tiempo que vamos a estar trabajando, en fin, entonces sí somos guardianes también indirectamente de el presupuesto que se tenga para los proyectos. Otra herramienta que Juan la mencionaba antes es el BRD, es el Business Requirement Document, y lo que hacemos en este documento es como una definición ya más detallada de cuál es el alcance que vamos a tener dentro del proyecto. Y este documento es el que utilizamos como base para la estimación de alto nivel o el High Level Estimation, donde cada uno de los miembros del proyecto está haciendo, digamos, como una estimación juiciosa de acuerdo al alcance que hemos definido, y dentro de este documento uno de los aspectos que manejamos son los assumptions, o lo que se está asumiendo
para poder definir el tiempo que se va a tomar cada uno de estos elementos, sin tener sin manejar estas asunciones, aunque esa palabra suena como rara, pero estos assumptions, pues entonces estaríamos haciendo unas estimaciones muy vagas y eso podría traer algunas consecuencias. Y otra herramienta que nosotros manejamos, que Juan también la mencionó, son los change requests. Nosotros dentro de Astound somos muy, muy juiciosos para el manejo de cambios. No necesariamente todos los cambios se cobran, pero como nosotros tenemos la definición del alcance y de los comportamientos de cada uno de los componentes dentro de toda esta documentación, pues es importante tener un traqueo juicioso de cuáles son los cambios y las desviaciones de lo que se definió inicialmente a lo que, por ejemplo, QA va a estar probando al final o incluso el cliente va a estar mirando al final. Y pues la negociación básicamente es el arte de definir las expectativas con relación a los elementos que tenemos en el proyecto y, digamos, una dimensión adicional que yo quise agregar acá para charlar un poquito también es la calidad. Entonces, si bien sabemos que el presupuesto que se representa como esfuerzo, el tiempo y el alcance son los principales aspectos, la calidad también es algo a tener en cuenta, que es importante manejar dentro de las expectativas del cliente cuando nos quieren cambiar algunos de los elementos. Entonces, un ejemplo que aquí también puse es que, digamos, si queremos un proyecto que se haga rápido y a bajo costo, pues bueno, sí, eso es lo que va a sufrir la calidad. O si queremos un proyecto que tenga bajo costo, pero que tenga una alta calidad, entonces, bueno, de pronto nos vamos a demorar un poco más de tiempo. Y si lo que queremos es que se haga rápido y con alta calidad, pues bueno, vamos sacando la chequera porque eso, digamos, va a tener un costo. Y algo que yo quería mencionar acá es que dentro de las negociaciones siempre hay que ser consciente de que pues 9 mujeres no pueden tener un bebé en un mes. Entonces, por más que queramos salir mañana con toda una plataforma, siempre van a haber restricciones que a partir de ahí son como los límites, como los thresholds. Y a partir de ahí, pues ya no se puede hacer negociaciones diferentes, pero siempre estamos en colaboración con el cliente, haciendo definiciones nuevamente de qué el cliente, digamos, quisiera posponer como prioridad para poder incluir otros aspectos que el cliente quiera tener en cuenta. Y algo que también es muy interesante dentro de las estructuras que nosotros manejamos en Astound es la conformación de los equipos de trabajo. Entonces, nosotros al interior del equipo tenemos también representación del cliente con el Engagement Manager y el Client Partner. Y estas dos personas están negociando de manera muy cercana con los Project Managers. Cuáles son los intereses y necesidades del cliente, pero como están al interior del equipo, entonces para ellos también es visible cuáles son los retos y limitaciones que tenemos. Entonces, esto hace que tengamos un balance armónico dentro de todas estas otras negociaciones. Y cuando estamos nosotros como project managers negociando, bueno, discovery es un momento en el que se hacen unas negociaciones interesantes y se hacen definiciones. Cuando estamos dentro del definition phase, ahí también se hacen negociaciones. Ocasionalmente cuando estamos en el desarrollo, y aquí es lo que mencionaba anteriormente, con los change requests, y finalmente cuando estamos haciendo la transición en la etapa de UAT, a veces el cliente se antoja de más cositas en ese momento, pero pues entonces hay que hacer negociaciones en ese momento.
La planeación y la administración. Y para este momento de la presentación quiero compartir la última pregunta que tengo, que es ¿qué herramientas manejan ustedes que les haya gustado, que les parezca que sea relevante para compartir en este momento con relación a la planeación? Nosotros al interior de Astound manejamos principalmente Microsoft Project Plan, pero pues también tenemos otras herramientas de planeación. Y bueno, todos sabemos que los project managers nos gusta mucho hacer spreadsheets también para basar nuestras planeaciones, pero quería hablar hoy de otros aspectos que no son explícitos dentro de la planeación, pero sí requieren de esfuerzos por parte nuestra. Entonces, aspectos como los riesgos. Los riesgos ya lo mencioné anterior, pero voy a profundizar un poco más. Los riesgos para nosotros son una forma de cubrir, digamos, la espalda de los miembros del equipo, porque no todo se puede prever y no todo se puede hacer, incluir dentro de la planeación. Pero nosotros dentro de Astound tenemos una metodología muy juiciosa de cómo estamos levantando los riesgos, de cómo los estamos comunicando y de cómo los estamos estimando, porque nosotros dentro del High Level Estimation que estamos haciendo, incluimos los riesgos que podemos ver desde el inicio del proyecto y les damos también un valor en términos de tiempo para tenerlos en cuenta dentro del proyecto. Los assumptions, que era otro aspecto que hablaba anteriormente, esto hace parte de la planeación, esto se comparte con el cliente y para el cliente también es importante saber qué aspectos nosotros hemos asumido para dar nuestro veredicto, digamos, de cuánto nos vamos a demorar. Planeaciones también a nivel transversal dentro de la empresa, como el idle time. Entonces, el idle time es cuando, por ejemplo, tenemos una dependencia de una integración de tercero o, digamos, hay un departamento que tiene dependencia del otro. Entonces, estamos previendo que puede haber tiempos no productivos dentro del proyecto y nosotros lo que hacemos es que le informamos a los functional managers por medio de un proceso en Jira, quién va a estar disponible, por cuánto tiempo, y digamos los functional managers ya tienen la definición de cuáles son las fortalezas de esta persona y pueden redireccionar el tiempo que esta persona no va a estar siendo, digamos, efectiva en el proyecto, tal vez, no sé, a ayudar en otro proyecto o a entrevistas de trabajo o a trainings o cosas así, que hace que seamos también muy efectivos en esa parte de la administración de los recursos. Y bueno, también planeamos cosas chéveres como los team buildings. Entonces, aunque son un reto importante cuando estamos con gente alrededor del mundo. Entonces, por ejemplo, en este momento yo tengo a uno de los chicos en la India y está él solito allá, entonces es bueno para nosotros saber, digamos, cómo vamos a motivarlo aparte, digamos, de las otras formas directas. Si, digamos, no sé, va a ser un almuerzo donde pueda invitar a la familia, en fin, pero esto hace parte también del scope de planeación que nosotros como project managers tenemos dentro de Astound. Y bueno, pues no podía hablar de project management sin hablar de liderazgo. Sin embargo, en este tema de liderazgo, lo quiero enfocar más, digamos, a esas capas sutiles de nosotros como seres humanos y son las habilidades blandas o los soft skills. Nosotros como project managers somos un referente y somos también los llamados a que haya armonía al interior de los proyectos, al interior de la empresa. Nosotros somos los llamados a encontrar cuáles son los factores de motivación que tienen las personas cuando se sienten retados y cómo poderlos, digamos, retar de la forma correcta. Los reconocimientos y reconocimientos en forma positiva que deben darse inmediatamente o de aspectos
que se pueden mejorar, que ese, digamos, tiene un trato diferente. Y nuevamente, o sea, todas estas sutilezas pues van acompañadas de los matices de la diversidad cultural. Y nosotros como project managers pues siempre debemos mantener un alto nivel de resiliencia y de paciencia cuando estamos siendo los líderes. Digamos, a los que se están refiriendo los demás miembros del equipo. Y aquí mencionar muy por encima cuáles son los valores de la empresa y que como líderes los debemos tener siempre presentes. Entonces, integridad y pues bueno, estamos hablando de e-commerce, entonces hay que ser muy íntegros con el trabajo que estamos dando. El respeto, y el respeto no solo, digamos, de nosotros hacia las demás personas, sino también ser mediadores de cuando se estén, digamos, vulnerando elementos o aspectos y sobre todo, digamos, percibidos desde una persona hacia la otra. Nosotros hacemos ahí intervención y ayuda. La pasión y la inspiración, y nosotros estamos llamados a encontrar cuáles son esos aspectos que motivan a las personas para que mantengan una pasión constante con su trabajo, el compromiso, y nosotros como punto de referencia, pues entonces somos los llamados a dar el ejemplo en términos del compromiso, siempre, siempre, pues trabajando en equipo, tratando de mejorar constantemente, y para la mejora constante nosotros estamos llevando procesos aparte de los que están involucrados directamente con los proyectos, como por ejemplo lecciones aprendidas que estamos compartiendo al interior de la oficina de Project Management, que hacemos una reunión quincenal y estamos compartiendo casos de éxito, y también estamos compartiendo aspectos que otros ya vivieron y que para nosotros pueden ser elementos para tener en cuenta. Y eso también nos lleva pues a el éxito compartido. Y como último punto, quería hablar de lo que nadie dice. Y esto no es, digamos, particular de Astown, pero es más relacionado, digamos, con nosotros como project managers. Entonces, uno de los aspectos que no se habla dentro de los textos, pero que nosotros lo vivimos a diario, es cómo se percibe el trabajo de nosotros. Como nosotros no somos los que estamos haciendo los entregables directos para el cliente, ni estamos interviniendo directamente con el producto, entonces a veces parece que estamos haciendo spreadsheets y estamos manejando reuniones, pero bueno, ya vimos que hacemos mucho más que eso, y la percepción se va afinando a medida que vamos trabajando y a medida que el proyecto va avanzando. La disponibilidad. Entonces, esto, pues el project manager no almuerza y no va al baño. Y entonces, digamos, cuando estamos, no sé, me pasa que cuando estoy haciendo un reporte y estoy súper concentrada, y pues igual la gente sigue hablando en Slack, y dónde está este documento, y el cliente ya contestó o no contestó, y cosas de este estilo, que hace que la disponibilidad de nosotros también se vea vulnerada y tengamos que estar saltando de una actividad a otra. Yo, digamos, lo que hago es que cuando van a hacer, cuando voy a tener que enfocarme y concentrarme mucho en una actividad, pues pongo mi estado en Slack, digamos, reporting progress, entonces do not disturb, y hago ese tipo de cosas para que también la gente entienda y haya una comunicación abierta de qué esperar en términos de la disponibilidad del project manager. A aspectos como ser dueños o no de las reuniones o de los documentos. Entonces, a veces pasa que dentro de los proyectos se da que, si bien otras disciplinas están realizando
generando los entregables, pues entonces pareciera que el project manager, si no es quien lo hace, no se da. Entonces también este tipo de definiciones y afinamientos, cuando se hacen al principio, generan y ayudan a que haya un flujo más tranquilo y más claro de, digamos, todos estos elementos que se tienen en los proyectos. Y nuevamente, bueno, resiliencia y paciencia. Como último punto, como contarles un poco el común denominador que yo he encontrado en los proyectos en los que yo he participado. Entonces, en casi todos hay un reto en términos de tiempo. Nuevamente, esto es e-commerce y mientras más rápido se salga, pues para el cliente representa retorno de inversión pronta. Entonces, siempre va a haber premura. La diferencia en las zonas horarias, esto siempre será un reto cuando tengamos empresas globales y encontrar, digamos, los espacios adecuados y hacer que estos momentos en los que hayan unas personas y las otras no, por ejemplo, nosotros aquí en Colombia, que trabajamos con personas en Ucrania, en Bulgaria, en India, saber que ellos nos están entregando, nosotros al final del día también vamos a tener unos resultados y dejarles, digamos, algunos mensajes de amor por Slack. Siempre es bonito para que ellos también sepan y puedan tener un enfoque correcto del trabajo para el día siguiente. Y como un denominador también es que nosotros tenemos una fuerte intervención y dependencia de los stakeholders. Y los stakeholders no solo me refiero al cliente, sino también a las integraciones con terceros que nosotros estamos implementando. Y bueno, no puedo terminar la presentación sin antes hacer la última reflexión que quiero compartir el día de hoy. Es que pues la tecnología nos facilita la vida. En este momento nos estamos dando cuenta de lo importante que es tener todos estos recursos. Los procesos siempre agilizarán las entregas y harán que los proyectos sean óptimos. Los humanos debemos siempre estar unidos, tener comunicaciones claras, pero todo esto no importa si no tenemos dónde vivir. Entonces, la invitación final es a que cuidemos y querramos nuestro planeta. Muchas gracias a todos y listo, espacio para preguntas. Bueno, tenemos bastanticas preguntas acá en el chat. La primera es la de Mario Ramos, pero creo que esa ya la contestaste un poco, sobre cómo sobrepasamos la barrera horaria que representa en el ámbito global. Esa fue la que como contestaste al final. No sé si quisieras agregar algo más. Digamos, en este momento con los líderes del proyecto estamos probando un esquema diferente de trabajo, y es que dentro de las reuniones periódicas que tenemos, la del lunes la estamos dedicando e invirtiendo en hacer la planeación de la semana. Entonces esto también ayuda a mitigar y a disminuir un poco cuál es el impacto que hay en no tener, digamos, una comunicación constante con las personas, pero entonces todos estamos alineados y disminuyendo en qué momento de pronto alguien pueda estarse perdiendo de qué es lo que debe estar haciendo. Perfecto. Hay unos comentarios que hace Carolina y dice que un entendimiento general de todos los miembros de los equipos, on-site o remotos, y el alcance del proyecto o historia que se esté llevando, que se esté tratando. Sí, esto entonces ella estaba hablando de la parte de los aspectos importantes a tener en cuenta en la comunicación cuando tenemos equipos remotos, y definitivamente, Carolina, estos son aspectos muy importantes a tener en cuenta. Perfecto. Bueno, Alejandro Narváez tiene una pregunta. Alejandro, bienvenido. Ya puedes hacer tu pregunta. Ay, un momento. Wait. Tranquilo. ¿Quieres que la lea yo? Bueno, parece que Alejo se fue. Bueno, listo. Entonces la pregunta era, ¿puedes explicar, porfa, un poco qué es un RACI Matrix? Entonces, vamos a volver un poco a esto. Esto es una matriz
de definición donde estamos identificando cada uno de los momentos y cada una de las etapas del proceso y cada uno de los entregables que tenemos dentro del marco de trabajo. Y vamos a hacer un mapa con las personas involucradas en el proyecto. Entonces ahí tenemos al Project Manager, al Engagement Manager, Solution Architect, a los creativos, a QA, en fin, todo este mapa y entonces hacemos el cruce de quiénes son las personas y cuáles son los procesos y quién es responsable en este proceso específico o a quién hay que consultar para poder hacer este entregable. Entonces es un documento que es un poco ladrilludo porque se ve así como muchos numeritos, es como si quisiera uno jugar a minitas, pero esto lo que nos da es un entendimiento al final del día de cuál es, digamos, cuál es la responsabilidad de cada uno de los miembros del equipo con relación a cada uno de estos momentos del proyecto y cada uno de estos documentos o entregables. ¿Sí queda claro? ¿A quién hizo la pregunta? Bueno, esperemos que sí. Sigamos con la siguiente pregunta, es de Fernando Barrera. Fernando, ya en este momento puedes hacer tu pregunta, Tati. Hola, Fer. Hola Tati, te tengo una pregunta. ¿Cómo hacer para evitar que las retrospectivas se vuelvan una reunión monótona, donde sean como palmaditas en la espalda entre unos y otros del equipo? Yo hice un experimento en la última retrospectiva en la que estuve y el equipo quedó contento. Inicialmente mandé un cuestionario 2 semanas antes con las preguntas relevantes y a mí me gusta hacer preguntas cortas pero abiertas. Entonces las preguntas fueron como si pudieras escoger 2 aspectos del proyecto a cambiar, ¿cuáles serían y por qué? ¿Qué quisieras que no se repitiera nunca en el proyecto? ¿Cuáles son, digamos, las enseñanzas que esta etapa te deja? En fin, y yo lo que hice fue que me senté juiciosa a leer cada una de las respuestas. De cada una de estas respuestas hice como el highlight de cuáles eran los aspectos puntuales más relevantes de cada una de las preguntas, y también lo que hice fue definir en cada una de las preguntas 2 personas que quisieran compartir su opinión. Y además, después de estas lecciones, después, digamos, del ejercicio de la retrospectiva como tal, estas lecciones nosotros aquí en Astound las creamos como tickets en Jira. Esto se comparte y alimenta una base de conocimiento muy grande que tenemos en Astound, categorizada por tema, categorizada por tipo de proyecto. Entonces, si bien hay momentos en los que pareciera que una retrospectiva simplemente es el espacio, es el muro de los lamentos, nosotros en Astound trabajamos de una forma muy juiciosa para que tenga trascendencia y hayan acciones luego de las retrospectivas. ¿Sí? Bueno. Otra, Eli. Eli, estás en mute. Perdón, listo. La siguiente pregunta es de María de Los Ángeles. María, ¿ya estás lista para hacer tu pregunta? Hola, Kaki. Hola, hola Tati, ¿cómo estás? Bien. Me alegra. No, es que quería saber realmente cuál era como la herramienta más friendly para comenzar a manejar proyectos, pues que me puedas recomendar que pueda como comenzar a estudiar, a tantear, a cacharrear un poquito, pero que sea la más friendly posible, por favor. Ay, Dios mío, friendly. Lo que pasa es que la administración de proyectos es compleja. Entonces, una herramienta que sea, digamos, básica no va a dar elementos tan profundos para hacer la administración. Yo llevo varios años trabajando Jira y la suite de Atlassian en general, Confluence también, y este es
específico, es especializado para el manejo de los proyectos, da trazabilidades, da, digamos, ahorita que estaban mencionando los workflow y los workflow, entonces están haciendo la definición de cuáles son cada uno de estos pasos en los que hay que seguir para lograr que una actividad se concluya. Aspectos, digamos, benéficos que se tienen con la suite de Atlassian es que todos entre ellos se conectan y se hablan. Entonces, por ejemplo, cuando hay un pull request, eso se le avisa de una vez o toma, digamos, el grupo de tickets de Jira que va a ir en ese batch. Entonces, a mí más que friendly, me gusta una herramienta que sea robusta. Yo todavía sigo descubriendo y aprendiendo cosas de Confluence y de Jira. Para mí, de las herramientas que yo he manejado, es la más completa y es la más confiable. Y bueno, a mí me parece que es friendly, pero como herramienta robusta, pues hay que darle una buena estudiadita para saberla manejar bien, pero esta sería la sugerencia. Listo, bueno, seguimos con una pregunta de Federico Ortega. Federico, hola. Hola Tati, ¿cómo estás? Hola Fede. ¿Puedes darnos tips para manejar las negociaciones a través de culturas? Por ejemplo, América Latina, Estados Unidos o Europa Central. Claro que sí. Nosotros estamos viendo en esta capacitación que estaba comentando anteriormente que uno de los aspectos súper importantes a tener en cuenta es el tono de la comunicación. Entonces, nosotros cuando estamos haciendo negociaciones, por ejemplo, si estamos hablando de otras culturas, pues entonces son negociaciones internas. La recomendación siempre es ser muy respetuoso, dar por anticipación el objetivo que se tiene cuando se está entrando a estas conversaciones y, digamos, tener muy claro cuál es el objetivo de la comunicación, qué es lo que se busca, pero ser muy conciso. Esto es algo que a pesar de que, digamos, pasa mucho en diferencias culturales que nosotros como latinoamericanos somos más sensibles, somos más amorosos, somos más expresivos y me ha pasado con la cultura de Europa, digamos, en Ucrania, son muy directos. Entonces también hacer validación del entendimiento de cuando se está diciendo algo es en general no solo para negociaciones, sino para fines de una comunicación asertiva muy importante. Pero siempre dejar como premisa cuál es el objetivo que se tiene en la conversación, eso hace que las negociaciones, digamos, tengan un desarrollo más tranquilo. Perfecto, Tati. Gracias. Gracias a ti. Listo, seguimos con una pregunta de Luis Felipe Suárez. Hola Luis Felipe. Hola, ¿cómo estás? Hola Felipe. Hola, yo tengo una pregunta y es, ¿cuáles son como los elementos principales para hacer un planning exitoso, un grooming exitoso? Bueno, nosotros para la parte de planeación estamos utilizando herramientas que es el High Level Estimation y también estamos utilizando el BRD, que es el Business Document Requirement. Estos dos lo que nos están dando es el scope del proyecto y casi siempre nosotros tenemos un elemento fijo que es la fecha de entrega. Entonces, teniendo, digamos, estos otros dos, lo que nosotros estamos tratando de lograr es acomodar de la forma más eficiente los recursos que tenemos. Y digamos, es diferente la aproximación de metodologías ágiles donde nosotros, pues donde se
están haciendo planeaciones constantes a el marco de trabajo que nosotros en Astound utilizamos, que hacemos una planeación inicial de cómo va a ser el flujo de trabajo. Sin embargo, esto, digamos, tiene momentos en donde se hace la corrección de cómo se está llevando el proyecto, y sobre todo, digamos, estos tipos de planeación son sensibles a dependencias y a blockers que puedan llegar de otras partes. Por eso también es importante hacer el manejo de riesgos, pero digamos, para el grooming, hablando ya de metodologías ágiles, se debe tener en cuenta la capacidad del equipo y también en términos generales tener una comprensión de cuáles son las habilidades o el set of skills de cada una de las personas para hacer una asignación adecuada de las tareas que cada persona va a ir tomando. Perfecto. Bueno, con esa pregunta terminamos. Y bueno, si nadie más tiene preguntas ni nada que agregar, Tati, te dejo que te despidas para cerrar. Sí, muchas gracias a todos por el tiempo y esperamos tener una oportunidad en donde nos conozcamos de forma personal. Muchas Así es. gracias. Muchas gracias, Tati, muchas gracias, Juan, por compartir, digamos, todos estos temas tan importantes con nosotros. Gracias a todos los participantes, pues, por habernos acompañado, por sus preguntas y, bueno, por estar dispuestos a asistir, aunque no lo hayamos podido hacer de manera presencial. Esperamos que esto haya sido, pues, de gran ayuda, que haya sido un tiempo valioso para ustedes, que hayan podido invertir su tiempo de cuarentena en algo bueno. Pronto les vamos a estar enviando un link para que nos den sus comentarios, nos den su feedback, nos cuenten qué tal les pareció esta primera sesión de webinar que estamos haciendo y mirar si podemos hacer más en el futuro o pues ya dependiendo de cómo se vaya solucionando la crisis que tenemos ahora, mirar si ya podemos volver a las presenciales o si seguimos haciendo otras virtuales. Sí, estamos grabando y les estaremos contando, pues no estoy segura si vamos a compartir la grabación, espero que sí, pero les estaremos contando, tenemos toda su información, tenemos sus correos electrónicos y bueno, la idea es que por allí les vamos a estar compartiendo más información acerca de nuevos meetups que vamos a seguir haciendo a futuro. Entonces, muchas gracias a todos, que tengan una excelente tarde y recuerden a cuidarse, lavarnos las manos, desinfectarnos y ser responsables con el virus. Muchas gracias, feliz noche. Gracias a todos. Chao.